Hola. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Doctor Salud. Gracias por estar conectados con nosotros y acompañarnos en este programa que está dedicado pues, a que usted recupere su salud y tenga una vida saludable. Hoy tenemos un programa especial porque ya estamos prontito pues, a la época navideña, a dar inicio a lo que es la Navidad, ya se siente el ambiente navideño y por eso vamos a estar hablando acerca de Navidad sin gluten. Pero yo tengo unos invitados de lujo que nos van a ayudar y pues nos van a dar todo ese conjunto de información, sus conocimientos, todas las recomendaciones para que si usted es intolerante al gluten, es intolerante a algún tipo de alimento, tiene algún tipo de condición como Asperger, como autismo, tiene algún familiar, pues pueda saber cómo en esta Navidad puede disfrutar de todos esos alimentos que nos gustan como el pan de jamón, las galletas, las tortas. Así que bueno, yo sin más preámbulo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Francisco Guzmán, nuestro gastroenterólogo de confianza, ¿verdad? Hola doctora, muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido. La licenciada Runi García, que también siempre nos acompaña, psicólogo clínico. Y en esta oportunidad pues tenemos a nuestra chef Karina Bella, que nos va a estar hablando de todos esos alimentos sin gluten que usted puede consumir en esta Navidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes se han reunido para hacer un evento especial que se llama Navidad sin gluten, ¿sí? Quiero que nos comenten acerca de esto. Sí, es un evento que realmente se pensó en nuestros pacientes. Tenemos una gran cantidad de pacientes que no pueden consumir gluten de ninguna manera, ¿ok? Y en base a que ellos siempre manifiestan esa preocupación de qué hacer precisamente en estas fechas de Navidad donde no pueden comer lo que siempre venían comiendo, como por ejemplo el pan de jamón, una de las cosas que más genera preocupación. Entonces decidimos unir esfuerzos con Karina, que es una chef súper espectacular en el tema de la alimentación sin gluten, para traerles precisamente un taller donde no solamente pues, van a aprender a realizar un pan de jamón riquísimo, con el sabor más navideño que puedan imaginar, sin gluten, este pan de jamón, y además unas galletas de jengibre también sin gluten. Y además pues habrá una tertulia ya desde el punto de vista de la medicina, gastroenterología, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, tanto cuando dejamos de consumir el gluten, o sea, todos esos tips que generalmente a los pacientes a veces cuesta para darles instrucciones en consulta, y también la parte psicológica de cómo afrontar esta nueva dieta y afrontar la condición también. Bueno, la licenciada Bruni, desde el punto de vista de psicología, ¿cómo dar ese nuevo enfoque? Porque sabemos que la alimentación es muy importante, el 50% de nuestra salud depende de la alimentación. Y cuando se presentan condiciones de salud pues, que afecta el consumo normal de esos alimentos, porque a todos nos gusta mucho el pan, la pasta, las galletas, las tortas, que son alimentos que se utilizan o contienen gluten, que es el trigo, cómo psicológicamente el paciente se puede volver más ansioso, le puede generar estrés. Sí, es importante tener en cuenta que dentro de la sintomatología asociada al consumo del gluten está, desde el punto de vista psicológico, puede incrementarse la ansiedad, puede haber insomnio, puede haber inclusive esta nubla mental, que es como esa sensación de que estoy presente pero no capto la información que recibo del mundo exterior de una forma habitual. Y además de eso, lo que está comentando es muy importante porque tenemos que adaptarnos a esta nueva dieta que es nuestra mejor medicina, porque desde el punto de vista de la celiaquía no hay una medicina o un tratamiento médico establecido para poder sobrellevarla o manejarla de la mejor forma. Entonces, la alimentación es nuestra mejor aliada, y es allí cuando nuestros componentes psicológicos y la parte mental influye significativamente. Por eso decidimos incorporar la parte psicológica y la relación que tengo yo con la comida al momento de consumirla, e inclusive antes al momento de hacerla. Así como las emociones pues entran en papel y juego importante en todo nuestro día. Y Karina, pues la chef fundamental porque es la que nos enseña a hacer todo ese conjunto de alimentos. Sí, señor. Gracias a Francisco y a Bruni por esta alianza bastante fructífera, pues que nada, todo era como lo comentaba Francisco, el pan de jamón es como lo más emblemático, ¿okay? de una Navidad, ¿okay? De un compartir, siempre está presente, no solo la yaca, no solo la ensalada,
sino que el pancito siempre va a hacer falta en la mesa. ¿Okay? La tradición ¿Ah? navideña de Venezuela. Es correcto, es nuestra tradición, es así como la yaca, o sea, no hay una yaca y de verdad que pega bastante, Sí. ¿ok? Al no ver la yaca en nuestro plato navideño. Entonces, bueno, quisimos hacer algo dulce salado, entonces por eso pensamos, bueno, galletitas de jengibre, que no es muy tradición nuestra venezolana, pero sí es una tradición que hemos venido arraigando, ¿ok? Y bueno, el pancito de jamón, tratando de que el pan sea lo más delicioso posible, hecho con amor, y que las personas sientan que de verdad sí se puede. No es que sea súper sencillo, ¿okay? Sí tiene su grado de complejidad porque no estamos acostumbrados y el tema de manejar las masas, de conocer los nuevos ingredientes, a veces pueden ocasionar un poco de temor. Sí, pero yo como digo, si no probamos, no vamos a saber si de verdad somos capaces. Y cuando uno quiere, uno puede. Así es, y vencer por el miedo. Y lo importante porque, bueno, desde la experiencia, como ya les mencionaba, que trabajamos con pacientes con la condición de vitiligo, siempre es difícil pues, hacer ese cambio de alimentación, qué voy a comer, cómo lo preparo, qué utilizo, pero pues teniendo a la mano pues un chef es mucho más fácil que nos dé todas esas recomendaciones. Claro que sí. Y que bueno, usted sepa que puede comer rico, no implica que porque no tenga gluten o no tenga ciertos ingredientes, pues no sea rico, porque ese es uno de los temores. Es correcto. Las personas sí temen a probar incluso algunos productos. Hemos tenido vivencias donde las personas tienen ese temor como que, pero ¿será que es sabroso? ¿Será que sabe igual? Sí, tiene sus toques distintos porque no estamos trabajando con harina de trigo, pero tratamos de unir harinas no convencionales para que el producto final sea muy parecido al que venimos acostumbrando hasta que nuestro paladar se adapte. Así es, un proceso de adaptación. Ahora, doctor, hablemos un poquito del gluten. ¿Qué es el gluten para todos nuestros televidentes? El gluten es una proteína que está contenida en el trigo, en el grano de trigo, avena, cebada y centeno principalmente. Es capaz de generar esta proteína una reacción inflamatoria a nivel del intestino delgado. Al parecer es una especie de alergia, de hecho en mucha literatura se considera como parte de las alergias alimentarias, pero es una alergia que a nivel del intestino comienza como a descamarse, se pierden las vellosidades intestinales, algo que es fundamental para la absorción de nutrientes del agua, ¿okay? Del 90% de los nutrientes que ingerimos con los alimentos, y ahí comenzamos un proceso de tanto de malabsorción intestinal, es decir, muchos de los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos no se van a absorber. Entonces comenzamos con problemas como por ejemplo la caída del cabello, que es muy fuerte sobre todo en mujeres, bajo peso corporal, y hay otras manifestaciones que tienen que ver con una serie de sustancias químicas que se producen a nivel de los glóbulos blancos que van a afectar directamente ese intestino en la presencia del gluten. Entonces esto nace ya a partir de que hay una gran cantidad de pacientes que tienen acidez, reflujo, dolor abdominal, a veces diarrea, a veces un estreñimiento muy marcado, pero que además tienen una gran cantidad de manifestaciones extraintestinales. Entonces ellos generalmente vienen a consulta porque no mejoran con el tratamiento convencional y andan buscando pues alguna alternativa que realmente les traiga un mayor beneficio. Ahí es cuando decidimos estudiar a estos pacientes, y estos pacientes en su mayoría dan positivos a la enfermedad celíaca, que sería el nombre de esta enfermedad, que es originada por el gluten en personas genéticamente susceptibles. Tenemos también grupos donde hay más de 2 o 3 personas de la misma familia que están afectadas por esta enfermedad, y es importante hacer este diagnóstico a tiempo. O sea que tiene que haber una predisposición genética. Hay una predisposición genética, así es. Y es heredable, lamentablemente lo pasamos de padres a hijos siempre, y siempre hay que tener pendiente que si algún hijo, por ejemplo, tiene malestares digestivos, o por ejemplo no tiene un buen progreso estudiando, o con el peso y la talla, cuando lo llevamos al pediatra, estos chicos seguramente tienen problemas con el gluten, y es importante estudiarlos a tiempo antes de que estas complicaciones a la larga sean mucho más difíciles de tratar. O sea que es sintomatología gastrointestinal, pero también puede ser extraintestinal. Extraintestinal. Y en eso, pues, nos mencionamos acerca de la ansiedad, parte de sintomatología, esa niebla mental, no tener esa claridad en el momento de los pensamientos, pueden ser también síntomas de una intolerancia o una enfermedad celiaca. Correcto, van de la mano, y además de eso hay episodios de tristeza muy marcada, ansiedad, insomnio,
También se ve en algunas ocasiones como como mencionaba Francisco, la caída del cabello y el trasciende a la piel, entonces se ve afectada la autoestima, esa percepción de cada uno sobre sí mismo, y bueno, entonces va afectando también desde el punto de vista emocional, y la parte mental se ve comprometida, porque en algunas ocasiones no aceptamos la condición y pensamos, bueno, un poquito no va a hacer daño. Entonces viene la bola de nieve. O sea, es un ciclo vicioso. Es un ciclo Así vicioso. hay que romperlo para poder lograr el objetivo, que es la recuperación convencional de cuerpos en la mejoría de los síntomas. Teníamos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de su programa Otro Salud, este tema en Navidad Civil. Estamos de vuelta en este programa dedicado a una alimentación sin gluten, y yo le preguntaba al doctor en el corte comercial si todos debemos comer sin gluten, porque parece que está de moda el tema de gluten free, libre de gluten. Sin embargo, pues él me mencionaba que no todos, ¿verdad? Sí, no todos. Realmente es que esto es un problema que viene originado a que nosotros abandonamos aquella alimentación tradicional donde comíamos más vegetales, frutas, verduras, tubérculos como yuca, papa o cumo, por ejemplo, y por supuesto las carnes, los vegetales, las frutas, y lo hemos todo pasado prácticamente a harinas procesadas. Entonces, ese exceso de harinas procesadas, porque entonces comemos arepa en la mañana, al mediodía comemos pasta, en la noche comemos un sándwich. Entonces, todo esto hace que nuestro intestino, por supuesto, ante el exceso, siempre va a tener un rechazo, va a haber una manifestación. Y si genéticamente estamos predispuestos a esto, porque inclusive hay mucha gente que hoy en día uno lo escucha y dice, no, eso lo del gluten es moda. Lo del gluten no es moda. Primero que, de hecho, la primera anotación de este tipo de enfermedad se dio en el año 520 después de Cristo, por un médico griego llamado Areteo de Capadocia. Ya él tenía descripción de pacientes que comían trigo y les daba diarrea. Y durante toda esa época, pues hasta tiempos presentes, ha costado mucho para que la medicina logre conseguir esos medios diagnósticos que realmente nos digan cuáles son los pacientes que realmente tienen el problema. Hasta el año 2012 que se universaliza los laboratorios, las pruebas de laboratorio que hoy en día tenemos a disposición. Entonces ha sido bien difícil poder tratar este tipo de enfermedades y sobre todo comprender la fisiopatología, o sea, cómo es que se produce la enfermedad como tal, porque es un medio, lo que sucede en el intestino es tan microscópico que es muy difícil hacer una analogía de esto, llevarlo a un laboratorio y poder sacar conclusiones. De hecho, hay pacientes, en la misma literatura hay un debate entre si hay intolerancia al gluten y enfermedad celíaca como tal. Realmente cuando llevamos las estadísticas nos damos cuenta que esos intolerantes, que supuestamente ellos podían comer gluten de vez en cuando, a la final todos tienen las mismas consecuencias, desde linfoma no Hodgkin, problemas de síndrome melodiplásico, cirrosis hepática. Entonces hay una serie de enfermedades que al final, que son las consecuencias que uno le quiere evitar al paciente, ellos también están parejos en cuanto a la estadística. Entonces debemos dejar, quitarnos un poco ese sesgo de que si yo puedo o no puedo. Es una nueva forma de vida, es una alimentación, realmente es el único tratamiento que tiene esta enfermedad, y bueno, ¿por qué no hacerlo? Sobre todo, hay que entender que ahora la alimentación sin gluten es mucho más sabrosa, hay nuevas, se ha vertido mucha innovación en cuanto a la preparación de los platos, y hoy en día usted agarra un brownie sin gluten y un brownie con gluten y prácticamente no hay diferencia. Y en cuanto al pan de jamón, es espectacular. Así que se lo recomiendo ampliamente, porque usted perfectamente se lo come con los ojos vendados y piensa que es un pan convencional. Bueno, y yo les mencionaba a Karina, nuestra chef, de que hay una modificación genética del trigo y que pues nos está ocasionando esa sintomatología, que a lo mejor, bueno, es que yo antes comía pan, un trocito de pan y no pasa nada, ya como pan y puedo sentir acidez, puedo sentir reflujo, infección abdominal. Lo que sí es que no es normal porque tengo estos síntomas. Claro. Entonces eso está pasando, ¿verdad, Karina? Sí, era lo que conversábamos. ¿Por qué? Porque es que últimamente también estamos consumiendo, y digo de forma general,
muchos alimentos ultraprocesados por el tema de tiempo, el tema trabajo, la rutina a veces nos lleva, okay, a seguir este lineamiento. Entonces dejamos de lado quizás comer otro tipo de alimentos que también nos van a aportar nutrientes que son deliciosos, pero no nos damos cuenta pues de que hay estas dos alternativas, una que nos puede llevar a estar más saludables y una que nos puede llevar a no estar tan saludables. Pero no es eso, o sea, y es difícil a veces llegar a las personas de que entiendan, como lo comentaba Bruni, de que mira, te padezco de esto y debo cambiar. Okay, pero si mi abuela, si mi tatarabuela, pero claro, ese trigo que antes consumían no era el mismo trigo que estamos consumiendo actualmente. Y si hay una predisposición genética, o sea, ya ahí no hay tuteo. Y lo que nos mencionaba Bruno, pues de que hay una aceptación de lo que nos está pasando y tengo que hacer una modificación. Correcto. O sea, Y es importante lo que vamos a tocar en el taller, y bueno, siempre lo digo, es la alimentación es nuestra mejor medicina. Entonces, aceptarla y transformarla es lo que nos va a generar salud. Y por eso la intervención de Karina es tan importante, porque Karina nos va a dar los trucos para poder hacerlo, que nos queda, así como nos va a quedar igual en un complemento de cocina, nos va a quedar igual en la casa. Porque va diciendo, y agreguen esto, y además de esta manera. Entonces, esos truquitos, eso es valioso. Y como decía Francisco, desde el punto de vista del sabor, nosotros neurológicamente tenemos una representación mental de los sabores. La cuestión está en darnos permiso para probar este nuevo sabor, y cuando nos demos cuenta de que, ok, está bien, está el otro archivado, pero le llega muchísimo, ahí lo vamos a aceptar con mayor facilidad. Es por eso que la relación con la comida y el lenguaje que yo utilizo antes de comer, durante la realización de la misma, marca la diferencia. Okay. Y aparte, bueno, que siempre la comida tiene, digamos que ese mensaje emblemático de que uno come porque es algo sabroso. Pero saber pues que lo que comemos, esos alimentos, primero nos aportan nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, y que más allá de comer por una necesidad que tenemos que saciar, que es el hambre, pues también nos debemos nutrir bien. Correcto. Y es tan importante, sobre todo en estas fiestas, en estas épocas, de fiesta, que la comida tiene ese componente emocional, tener la opción de comer sanamente sin comprometer nuestra salud. Y es por eso la importancia y la razón por la cual nosotros mismos fuerzas y decidimos traer este workshop, porque tenemos que hacer llegar a todas las personas las herramientas para poder disfrutar de la Navidad sin comprometer su salud. Su salud, que es muy importante, porque generalmente en diciembre pues siempre Queremos queremos hacer exacto. en la alimentación, ¿verdad? Y bueno, eso es importante lo que tú mencionas, Lili, porque mis pacientes de la condición de trigo siempre dicen, y en Navidad no me acuerdo comer no voy a comer pan de jamón, y qué voy a hacer en Navidad, y le genera tristeza, o sea, genera un punto donde el paciente se siente pues abrumado, porque quiero mejorar, pero tampoco quiero dejar esto. Y a nivel social se ve mucho de que por el hecho de yo no compartir en familia, entonces me siento mal, me surge la tristeza, esos episodios inclusive de depresión, porque me puedo aislar socialmente. Entonces allí es importante tener en cuenta que hay herramientas, hay alternativas, hay opciones, y yo las puedo llevar a cabo para evitar sentirme de esa forma y poder, sin comprometer esa festividad, ¿no? Entonces, el vínculo afectivo que yo voy a tener con la comida y con mi familia a nivel social, o los compañeros de trabajo inclusive, porque siempre surge el compartir el trabajo, la fiesta, en el colegio, todo a nivel social y a nivel familiar. Es importante siempre tener estas opciones sin comprometer nuestra salud, y además de eso sin sentirnos mal a nivel social, porque no está de más, y siempre, bueno, tanto los celíacos como los mamás de pacientes de niñotis, siempre andamos con nuestra bendita, siempre andamos con nuestra, y llamamos, Karina, ¿tienes galletitas? Voy a una fiesta, ¿tienes más de pequeño? ¿Tienes más? Porque hay que llevar la opción para que no, el niño o el paciente en este caso, no se vea comprometido en el sentido a nivel social. Entonces, si usted, ¿verdad?, va a ir a una fiesta o va a la cena de Navidad, llévese su pan de jamón sin gluten, esté pendiente de no cortarlo con el mismo cuchillo del otro, ¿verdad?
sin comprometer ese plato navideño o ese compartido. ¿Sí? Ahora, ¿desde cuándo estás trabajando, Karina, de esta alimentación sin gluten? Ok, bueno, tenemos más de 9 años preparando alimentos libres de gluten y preparándonos, ok, como persona y como chef, ok. En un inicio de verdad no cocinaba nada. Mi hijo es autista de alto nivel de funcionamiento y esto fue lo que me llevó, o sea, al ver que habían otras mamás que necesitaban también las alternativas libres de gluten, libres de lácteos, sin azúcares, hay niños que además son alérgicos al huevo, a cereales. Entonces esto es lo que me ha llevado a cada día mejorar, ¿ok? Desde que iniciamos ahora, Vida Sana es otra cosa, Karina es otra persona. ¿Qué te puedo decir de nosotros? Bueno, no solamente preparamos alimentos libres de gluten, sino que también a nivel emocional siempre llega alguien que quiere preguntar algo, que se siente solo en este mundo, y no estamos solos, hay muchísimas personas que lo padecen y a lo mejor nuestro vecino lo padece y nosotros no lo sabemos. Y esas cosas suceden y a veces en el ascensor uno conversa con alguien y se da cuenta. De verdad que es una experiencia muy, muy agradable, muy grata. Siempre, como lo digo Bruni, siempre digo a las mamás, no es que él te roba las comiditas a los niñitos, no importa, llévalo a la fiesta porque él es un niño y él tiene que socializar con los demás. Entonces, ¿se has visto totalmente el cambio? totalmente. Después de la Totalmente. alimentación sin gluten. Bueno, debemos hacer otra pausa comercial, pero regresamos con nuestro programa Doctor Salud. Y estamos de vuelta, ya estamos hablando acerca del gluten, la alimentación sin gluten y pues los especialistas que se reunieron para hacer un workshop acerca de Navidad sin gluten. Así que si usted pues, está interesado porque sufre intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, y el doctor dijo que es casi que mínimo la diferencia, tiene algún familiar, un hijo que sufre de autismo, de Asperger, o algún proceso, porque yo le mencionaba, doctor, de que patologías respiratorias, patologías de la piel, que generalmente se ven afectadas por el consumo de gluten, usted puede asistir porque ellos van a estar haciendo un workshop de Navidad sin gluten. ¿En qué lugar? Complementos Cocina, en el Centro Comercial Paseo de Delicias 1. ¿Qué día van a estar haciendo esto? El jueves 30 de noviembre y van a haber 2 horarios disponibles, a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 11:30, y de 3:30 de la tarde a 6:30. Okay. ¿Qué número de contacto, Bruni, pueden, para que nuestros televidentes, si están interesados, pueden llamar, pueden escribir? 0412-972-6375, 0412-972-6375. Entonces ya sabe, si usted tiene pues y está interesado en preparar en esta Navidad porque tiene un familiar que sufre de Asperger, porque usted es intolerante al gluten, enfermedad celíaca, cualquier proceso en el cual la recomendación de su médico era que no podía consumir gluten, puede seguir esta taller para que esté totalmente informado, porque no solamente es la parte de la cocina de la chef, sino que va a estar el licenciado Bruni como psicólogo y el otro Francisco como gastroenterólogo para dar toda la información acerca de lo que es el gluten y pues las recomendaciones. Sí, precisamente es un workshop porque la gente no solamente va a recibir la formación de Karina, sino que también se les va a poner su delantal y van a empezar también a preparar, o sea, ensuciarse las manos también ahí con harina, con todo el proceso, y realmente, o sea, va a ser una experiencia totalmente enriquecedora, porque además, bueno, aunque se va a preparar pan de jamón y las galletas, vamos a hablar de todo lo que implica una Navidad, vivir una Navidad sin gluten. Entonces va a ser, o sea, un momento realmente como pocos tienen los pacientes, para poder compenetrarse con nosotros y preguntarnos todas esas cosas que suelen ser su preocupación en esta época. Y lo que tú mencionabas, Bruni, porque quizás, por ejemplo, si alguno de los que nos están viendo, los televidentes, tienen un diagnóstico, eres celíaco, o eres intolerante al gluten, o tu hijo pues ahora está con Asperger, digamos que ese shock al momento de recibir el diagnóstico y lo que tú dices, pues ahora qué hago, y la alimentación y cómo se la cambia, o sea, cómo desde el punto de vista psicológico puede dar todas esas recomendaciones para esta adaptación. Bueno, al momento de recibir el diagnóstico es perfectamente normal y válido sentirse abrumado. Se comienza o se inicia un proceso de duelo, como hemos hablado en programas anteriores, en donde primero vas a sentir negación, esto no puede estar sucediendo, puede inclusive haber enojo o ira, porque a mí o porque mi hijo, o porque tenemos que estar en esta situación. También puede haber esa nostalgia o esa tristeza, porque esa es una
un antes y un después. Ahora yo voy a añorar ese pan de jamón del año pasado, el consumo de las galletas o cualquier cosa relacionada con la dieta anterior. Y después llega el proceso de aceptación, y es allí donde nosotros empezamos a comprometernos con nosotros mismos, a ver diferentes alternativas y a poder hacer los cambios y accionar para poder ver los resultados. Es allí donde el acompañamiento psicológico es clave, porque nosotros tenemos que primero contar con alguien que escuche, que te aclara todas las dudas, que sencillo te escuche y te ayuda a drenar todas esas dudas, esas incertidumbres que sientes, ¿no? Y además de eso, te permite ver más allá del panorama y entender que existen otras opciones, y lo más importante es que solo tú puedes accionar para llegar a eso, a la aceptación. Cuando yo acepto, el concepto de enfermedad desde el punto de vista de mi cabeza cambia a condición. Es algo con lo que yo voy a vivir toda la vida, y es allí donde empiezo, bueno, ¿qué ofrece Viversana? O busco en YouTube. Hay, por ejemplo, en Argentina, hay unos chicos que se llaman Soy Celíaco, como extraterrestre, y ofrecen diferentes alternativas de cómo hacer pan, cómo hacer tortillas de estas para comer tacos mexicanos, o cómo hacer galletitas. Ellos meriendan con mate, entonces las galletitas para compartir con el mate. Entonces, ese accionar me lleva a mí a aceptar mejor la condición, y de la mano con la parte gástrica yo voy a sentirme mucho mejor. Entonces, si en Maracay contamos con una persona que además de eso te va a dar todas las herramientas y los trucos para poder llevar una vida sana, ¿por qué no aprovecharlo? Y siempre tener en cuenta de que la alimentación es nuestra mejor medicina. Y en estas condiciones, donde nosotros empezamos a ver, pero es que me siento mejor, es que la caída del cabello está parada, o sea, ya no se cae de esta manera, las uñas las tengo más fuertes, ya la piel la siento diferente, ya no estoy tan hinchada, ya no me da diarrea. Ahí es cuando empecé ya va. Entonces, verdaderamente la comida y la alimentación es mi mejor aliado. Y ahí es donde yo me comprometo y empiezo a buscar y a accionar, que es lo más importante. Por eso me inscribo en este taller y empiezo a crear magia. Porque como dice Francisco, nos vamos a asociar las manos, verdaderamente vamos a hacerlo. Ahí empieza el cambio, y neurológicamente vamos aceptando mejor la condición. Claro, si tienes, es eso, hay un proceso pues, de choque en el momento del diagnóstico, luego viene un cambio, la aceptación, pero si tienes el aliado de vida sana, como tú mencionas, pues mucho mejor. Estás totalmente eso, porque ese es, digamos, que uno de los principales limitantes a la hora de un diagnóstico de este tipo de enfermedades o condiciones. Pues, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo preparo? ¿Qué cocino? ¿Y qué hago una merienda? ¿Y qué ceno? ¿Y qué almuerzo? Claro, y dónde lo compro, y cómo lo compro, y de verdad, y cómo hago para saber si de verdad es libre de gluten. Eso es otra cosa, porque tú vas al mercado pues, y todo totalmente está ligado, no es 100% libre de gluten. Sí, y bueno, estamos aprendiendo en los establecimientos a ubicar un espacio de verdad que sea solo libre de gluten, para que la persona vaya segura de que lo que está en ese estante, es apto para ella, y se vaya para su casita sin riesgo de que me cayó mal algo, que será la combinación, porque entonces empieza también uno a hilar, pues que comí, como me lo comí, o si es un niño, entonces no, que el niño se puso así, pero de verdad que la experiencia en la cocina tiene que ser, yo soy muy visual, y yo me enfoco en eso, en que la persona tiene que ver y sentir la textura, cómo queda, darse cuenta, tú darte cuenta que lo puedes hacer. Eso para la persona es demasiado satisfactorio. Y al momento de que sale el pan del horno, yo cada vez que salen panes de mi horno, así los haya hecho 1000 veces, para mí es una satisfacción de que queden bien y además estén sabrosos. Y siempre hay uno que es el de prueba. Y siempre comemos por la vista, eso es verdad. Correcto. La vista siempre, nos lleva a que sea algo más provocativo, quizás está más bonito, pues más sabroso, es que realmente pues, la información que le enviamos al cerebro. Verdaderamente lo que vamos a ofrecer es una experiencia neurogastronómica, porque vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a crear este pan, estas galletas, y vamos a empezar a desarrollar los cambios neurológicos y gástricos para acompañar a nuestros hábitos. Entonces,
verdaderamente la invitación es a una experiencia neurogastronómica en un ambiente seguro, libre de gluten, que eso es muy importante, porque inclusive hasta el horno es libre de gluten. O sea, usted puede ir tranquilo y en confianza plena de que allí se va a sentir bien. Y además de eso, de la mano de especialistas y de la mano de gente que sabe y que lo vive, que es lo importante y que lo padece. O sea, estamos aquí de la mano desde el punto de vista del conocimiento y de la experiencia. Así es, de la mano pues de las dos, digamos, vertientes, porque la parte médica, y como mencionaba Karina, pues que ella tiene su hijo con la condición de autismo, y porque a través de esta alimentación sin gluten ha notado mejoría. Muchísimos cambios, no solamente a nivel neurológico, sino a nivel de salud. ¿Okay? Porque si todo el mundo dice, bueno, pero mi hijo no habla, mi hijo es hiperactivo, entonces claro, empieza a hablar, pero empieza a ir mejor al baño, pero entonces ya uno empieza a hilar, mira, de verdad que sí funciona, y es importante que no solo uno, sino que los demás se van dando cuenta, y las personas que van apoyando. Siempre digo, uno no va a andar divulgando que uno tiene o padece algo, pero si mi entorno sabe que yo no puedo comer algo, me va a preguntar, o yo cuando me reúna, yo sé que en esa mesa va a haber algo para mí o para mi hijo, algo que él pueda comer. Entonces siempre es importante que todos a mi alrededor, por lo menos con la condición celíaca, sepan, que yo padezco de esta condición, y que si vamos a comer todos juntos y va a haber comida, yo debo estar en un espacio diferente, no porque me van a evitar, sino que al momento de pasar los platos para evitar esa contaminación cruzada, y bueno, vamos a comer todos en familia felices como siempre lo hemos hecho, pero tratando de cuidarnos. Y bueno, como mencionaba el doctor, pues que el tratamiento específico es evitar este tipo de ingredientes. Sí, comer 100% libre de gluten, que es muy factible, o sea, no es imposible. Tampoco las personas tienen que gastar cantidades ingentes de dinero comprando alimentos sin gluten. Tampoco hay que preparar todo con harina de almendras, porque es otra de las cosas que dicen en consulta, entonces que ahora todo va a ser de almendras, no, mentira. Sí se puede comer bien sabroso, libre de gluten, pero hay que saber cómo se hace. Y eso es lo importante, y eso es una de las cosas que queremos en este workshop, que el workshop, vuelvo y repito, es un taller donde ustedes se va a poner allí a ensuciarse las manos con esa masa, aprender a hacerlo, y porque parece mentira, esta es una de las fechas de las épocas donde inclusive hay más problemas entre familias, con la suegra, con la cuñada, porque generalmente la familia no entiende que esta persona necesita una alimentación diferente, que perfectamente puede ser traer su hallaca o sea, si es una cena navideña, puede ser traer su hallaca de su casa, su pan de jamón libre de gluten de su casa, todo en su Tupperware, pero no vas a comer lo que hizo la suegra. Entonces a veces lo agarran por otro lado y no es el deber ser. Así es, bueno, la importancia que usted, si tiene algún tipo de diagnóstico de enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, problemas de autismo, la condición de autismo, de asma, y como mencionar cualquier patología inflamatoria a nivel de la piel, la dermatitis, está muy vitiligo, está desencadenada muchas veces por esta intolerancia, está muy relacionada. Y por ejemplo, la experiencia con vitiligo, nosotros siempre tratamos de hacer un descarte en los pacientes de la enfermedad celíaca, porque se ha demostrado pues, científicamente esa autoinmunidad cómo puede afectar la piel. Entonces cualquier proceso inflamatorio, las alergias respiratorias puede empeorar o agravarse por el consumo de gluten, de trigo. Entonces usted asista a este workshop, a este taller que están ofreciendo los especialistas, donde usted va a aprender a hacer pan de jamón para esta Navidad, pero también le van a bastante información y responder su duda, porque qué bueno es reunirte con personas que tengan lo mismo, donde tú puedas todas esas dudas, todos esos mitos, pues ahí digamos que resolverlo. Tenemos que hacer otra cosa comercial, pero ya regresamos con ese programa de otra salud. Ya estamos de regreso y estamos con un tema interesante, lo que decía Bruni, de esta fusión entre lo que es la parte emocional, lo neuroemocional, con la parte gustativa. Yo me acuerdo que también asistí a un taller de psiconeuroinmunoendocrinología y al final nos hicieron pues este tipo de degustación con un chocolate, cómo el chocolate podría tener esas conexiones y cómo estimular nuestros neurotransmisores. Y esto es lo que ellos van a hacer, por ejemplo, en este taller, el cual va a estar realizándose el día 30. Correcto. 30 de noviembre, así que usted está cordialmente invitado. El número de contacto, doctor. 0412-972-6375. 0412-972-6375.
Navidad apúrese sin que quedan gluten. pocos cupos. Porque es cupos limitados. Sí. Entonces tiene que Es personalizado. escribir ese número de contacto vía WhatsApp. Sí. Ok, vía WhatsApp para que usted pues, se pueda inscribir. Y bueno, asista porque desde mi experiencia, como les mencionaba, de los pacientes con la condición de vitiligo, los padres se ponen la mano en la cabeza y ahora qué le voy a dar y qué voy a hacer. Y siempre es la pregunta cotidiana, pero es que yo no puedo comer mi pancito de jamón, pero es que yo puedo comerme mi tortita navideña. Y realmente, si ya el cuerpo, y como lo decía el doctor Rosal, el tratamiento ideal es la alimentación libre de gluten, pero ya cuando el cuerpo se va acostumbrando a este tipo de alimentación y de repente usted se come un pasito de pan tradicional, viene, ¿verdad? Sí. Desastre. Sí. Tiene efectos negativos, pues lo ideal es que usted siga esa alimentación, que es una alimentación saludable, que si tiene alguna de estas condiciones es lo que va a ayudar a la mejoría de los síntomas. Ahora, el doctor mencionaba, Karina, que comer sin gluten a veces parece ser costoso, porque hay gente que cree que tiene que comprar una harina de almendra, otros ingredientes, porque a lo mejor piensa que desde el punto de vista económico tiene un alto precio, pero no resulta ser así. No resulta ser así. De hecho, nos podemos comer un pabellón criollo y estamos comiendo sin gluten. O sea, no pasa es que claro, cuando nos dicen sin gluten uno piensa en la pasta, piensa en el pan, piensa en las meriendas, que son galletas, correcto, porque ahí es donde nos lleva. Pero en realidad si comemos arroz, si comemos granos, maíz, sopas, o sea, todo que venga de la tierra, que no tenga ningún proceso, mira, está apto para ti, puedes comerte una yuca sancochada con un pollito al horno. O sea, en realidad lo que más cuesta en este mundo sí son, ay, a ver qué voy a hacer de merienda. Pero no necesariamente tenemos que usar harinas de almendra o consumir solo frutos secos. No, podemos, en los mercados se consiguen harina de arroz, harina de maíz, se está ampliando el mercado y se consigue harina de yuca, harina de plátano, que son alternativas y además por lo menos la harina de plátano va a enriquecer mi producto final, mi galleta, mi pan. ¿Ok? Pero en realidad no, a lo mejor me salgo mi presupuesto porque tengo que comprar algo extra de lo que generalmente compraba. Pero si sabemos llevarla, ¿ok? Y nos vamos bien encaminados, no es tan costoso. Por lo menos el pan de jamón, ¿con qué harina lo prepara? Ok, este pan que vamos a preparar en esta oportunidad lleva arroz, lleva maíz, lleva yuca y lleva harina de trigo sarraceno. El trigo sarraceno no tiene nada que ver con el gluten, es un pseudo cereal, pero su nombre es trigo sarraceno. Okay. Y este trigo sarraceno le va a aportar a este pan un valor nutricional, un color diferente. Vamos a usar vamos a decir, unos aglutinantes que son los que van a ayudar a que mi pancito quede lo más parecido al pan común. O sea, totalmente libre de gluten, harina de arroz, este tipo de trigo que no es el trigo que contiene gluten, y pues usted está comiendo un pan de jamón delicioso, sabroso y sin gluten. Es correcto. Y en el caso de las galletas, ¿con qué hacen las galletas? También hacemos una base de arroz, maíz y yuca, que son harinas que puedes conseguir en el mercado. Incluso podemos usar arroz y maíz en partes iguales. Y la galleta queda sabrosa y es un éxito de que mi galleta salga bien, tenga buen sabor. Vamos a la masa que vamos a utilizar no solamente para galletas de jengibre, podemos hacer otro tipo de galletas con esta preparación. O sea que es una alternativa, pero digamos que usted ofrece distintos tipos de harinas que pueden utilizar las personas para hacer las preparaciones. Es O correcto. sea, no son prudentes utilizar el almendra. En ningún momento mencionaste el almendra. No. Y las harinas, o sea, cuando hablamos de frutos secos y de, vamos a decir, esa harina que llamamos comúnmente, aportan también grasas. O sea, al consumir un producto elaborado con harina de almendra o con frutos secos, hay que saber cómo consumirlo. Sí, porque aporta otras cosas. O sea, ahorita hay muchas marcas, muchas exigencias, muchos tipos de dietas. Hablamos de dieta cetogénica, keto, muchas personas que hacen ayunos intermitentes. Entonces, claro, empiezan a consumir otras cosas, pero no todo es, por eso somos individuos, pues no todos toleramos ni esa. Por eso es bueno siempre estar de la mano de un especialista que sea el que nos oriente. ¿Ok? Y después, bueno, el especialista nos reorienta a los que preparamos alimentos aptos para salud. Sí, o sea, primero el diagnóstico. Ahora, una cosa importante, doctor, en este último segmento del programa, es darle la información a los clientes que si tienen un síntoma gastrointestinal, no es normal. O sea, no es normal que tú comas y te sientas mal. Sí, realmente, o sea,
Lo que pasa es que muchas veces estamos inmersos en el día a día, en el estrés, en la sobrevivencia diaria y no le prestamos atención a ciertas cosas. A veces, por ejemplo, comemos y tenemos una distensión abdominal, es decir, estamos como llenos de aire, no nos damos cuenta que a veces estamos sentados en la oficina y tenemos que bajarnos un poco el pantalón. Todos esos son síntomas que si tú lo vas sumando, esa acidez que bueno, calmaste con un protector gástrico en el momento, pero luego más tarde vuelve a reaparecer o el reflujo persistente. Ahí hay que acudir al gastroenterólogo para que haga el diagnóstico persistente. No es que todo el mundo sea celíaco, realmente sigue estando un porcentaje inferior al 10% de la población que acude a la consulta, pero lo importante es que estas personas que van con una sintomatología gastrointestinal y extra gastrointestinal, pues consiga esta explicación, cómo orientar esta forma de vida y para que realmente le dé los beneficios que anda buscando. Porque, por ejemplo, haciendo una dieta bien hecha, por ejemplo, las damas que están perdiendo cabello, a los 6 meses ven como hay abundante cabello nuevo creciendo en su cuero cabelludo. Hay un montón de cosas que van a mejorar, no solamente el aparato digestivo, una de las que más rápido se activa y empieza a mejorar, pero hay otras cosas, por ejemplo, los trastornos menstruales, bueno, hay una serie de cosas extraintestinales que también empiezan a mejorar, el hígado graso a partir de los 6 meses de una dieta bien hecha. Entonces, ¿qué es lo importante de hacer la dieta muy bien hecha y todos los días, sin excepción? Es porque a los 6 meses en adelante ya empezamos a ver los cambios. Sin embargo, esto de que a veces nos salimos a la dieta una vez a la semana, eso sí es fatal, porque ahí estamos dañando todo lo que hemos hecho previamente. O sea, en este caso Sí. no es válido. O sea, No, una no es alimentación válido. sin gluten, sin gluten. No es válido. Hay que hacerlo bien hecho y nos vamos a dar cuenta que bien valió la pena este cambio de vida que estamos dando. O sea, que en el caso de los pacientes sin gluten, los pacientes que tienen intolerancia al gluten o una enfermedad celíaca, una vez que se hace el diagnóstico, tienen su alimentación sin gluten, notan la mejoría de inmediato. Sí, ya desde el punto de vista gastrointestinal, en ese primer mes van viendo cómo van desapareciendo esos síntomas que antes eran tan repetitivos y bueno, ya hay otras cosas un poquito más sensibles como los dolores articulares, dolores de cabeza, van desapareciendo aproximadamente de 6 meses en adelante. Para esto no hay una medida exacta ni cierta, pero sí uno logra observar que después de 6 meses en adelante aparece cabello nuevo. Ya las damas súper felices generalmente llaman porque el cabello ha comenzado a crecer o personas que son extremadamente delgadas, a pesar de lo que coman, empiezan a ganar un poquito más de peso. Hay muchos cambios, inclusive ya después de 1 año de dieta sin gluten, hay una de las cosas más bonitas que es, por ejemplo, damas que son infértiles, ya empiezan a mejorar ese tema y muchas de ellas salen embarazadas. Yo sé que son muchos los síntomas, doctor, de un proceso de intolerancia al gluten, una enfermedad celíaca, pero si nos pueden nombrar los principales para que nuestros televidentes que están pues allí atentos al programa, si tienen algún síntoma, también pueden acudir a este tipo de taller y pues obviamente al gastroenterólogo para que haga el diagnóstico. Sí, empezaríamos por acidez, reflujo, la llenura, que es llenarse de gases, la distensión abdominal, diarrea y a veces un estreñimiento muy marcado dependiendo de lo que se coma. Generalmente esto es lo que lleva al paciente a la consulta y bueno, cuando uno está interrogándolo, pues es que uno consigue esas otras cositas que parecían que no tenían ningún tipo de relación. Y es allí donde, sobre todo son síntomas que, como decía antes, toman medicamentos, mejoran un rato y luego vuelven a reaparecer. O sea, es algo que nunca se va del paciente. El paciente generalmente llega como muy cansado porque ha ido a múltiples médicos y no termina de conseguir esa mejoría importante. O sea, esa mejoría que busca, pues porque nosotros por lo menos en gastroenterología no andamos buscando que el paciente tome tratamiento de por vida. Generalmente hasta los mismos protectores gástricos no más de 3 meses solemos utilizarlo, pero ahí es lo que viene, o sea, si hay algo que no mejora es porque hay algo que realmente no se ha estudiado y es ahí donde nos enfocamos y la gran mayoría sale positivo a las pruebas de enfermedad celíaca. Entonces es importante ante síntomas gastrointestinales porque usted debe acudir al especialista, un gastroenterólogo, porque muchas veces la automedicación hace pues que esos síntomas se oculten, mejor comenzando por un momento, pero luego vamos a estar persistiendo. Ya estamos pues finalizando el programa
y yo quiero dejar a nuestros invitados especiales, los especialistas en la materia, que hagan la invitación para este workshop, para este taller. Bueno, los invitamos este jueves 30 al taller de workshop Navidad sin gluten, donde van a aprender a hacer pan de jamón, galletas de jengibre y además de eso, de la mano de una gran chef especialista sin gluten, y vamos a compartir con el doctor Francisco Guzmán para hablar toda la parte gástrica y los beneficios a nivel intestinal de esos ingredientes que vamos a utilizar, y con mi persona para hablar de la relación de la comida y cómo nuestros pensamientos y nuestro lenguaje influye significativamente para llevar estas fiestas y este compartir navideño de la mejor manera. Así que los esperamos este jueves 30 en Complementos Cuisine, en el Centro Comercial Paseo de las Delicias 1. Hay 2 horarios disponibles, en la mañana a las 8:30 y en la tarde a partir de las 3:30, y pueden hacer su reserva del espacio a través del celular. 0412-972-6375. Es importante que sepan que habrán rifas, sorpresas, hay casas que tienen todo este tipo de comerciales que nos van a dar regalos para los asistentes, así que bueno, es un evento imperdible. Así es. Bueno, aquí yo quiero despedir el programa con estas galletas que nos trajo nuestra amiga chef Karina de Vida Sana Maracay, unas polvorosas. Estas galletas son de chips de chocolate, se ven deliciosas, ya las vamos a probar, totalmente libre de gluten, es totalmente sano, y por si usted quiere asistir a este taller, contacte el número del doctor Francisco, está @unegastro por la red social, Psicobruni y Vida Sana Maracay por Instagram para que puedan dar información, porque hoy estamos hablando de gluten, pero también pues hay una gran cantidad de alteraciones gastrointestinales, de patologías respiratorias, patologías a nivel de la piel dermatológica, que por alimentación libre de gluten pues van a obtener bastante mejoría. Gracias por toda la información, por este excelente programa, a nuestros televidentes por acompañarnos, recordar la reposición de este programa a las 10 de la noche y mañana el próximo encuentro de Doctor Salud.